Continuamos acá en Brújula Internacional con el profesor Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio Internacionalista de Venezuela. Conversábamos sobre Zimbabue y nos íbamos a un punto interesantísimo, sobre el liderazgo de los países que ejercen cierto nivel de importancia o de preponderancia en los continentes. Tal es el caso de Sudáfrica, que presionó de forma positiva para que pasara lo que tuviera que pasar en Zimbabue. Vemos el caso, por ejemplo, de China con los países de Asia Meridional y todos los que en algún momento han entrado en conflicto con ese país potencia, pero que también han recurrido a ellos cuando pues necesitan de cierto modo su apoyo. Pero además de eso tenemos en América el caso de los Estados Unidos, tenemos el caso de México, de Brasil, que son países que hoy ejercen un liderazgo importante, y en el Medio Oriente, que es a donde quiero adentrarme en este momento, ocurre lo más interesante de todo. En el Medio Oriente hay dos países potenciales. Está Irán, por un lado, con el respaldo chiita, y está Arabia Saudita con el respaldo sunita, porque además ahí entra la variable religiosa, que es importante, es interesante de estudiar, pero evaluemos los liderazgos. Dos países que ejercen un liderazgo importante dentro del continente y que hoy están enfrentados entre sí. En vez de tratar de solucionar o solventar cualquier conflictividad que existe en los países vecinos, en los países protegidos, ellos están en una discusión perenne, religiosa, una discusión perenne por ideologías, una discusión perenne en territorios que son ajenos a ellos, pero son quizás enfrentamientos indirectos, unas pequeñas guerras frías o designadas. Háblenos un poco de este caso y de cómo ellos se convirtieron en lo que se convirtieron dentro del Medio Oriente. Sí, el caso de Medio Oriente es un caso bien interesante para estudiar porque hay una especie de ajedrez geopolítico que están jugando tanto Arabia Saudita como Irán en los países vecinos, ¿no? Vemos cómo las fuerzas iraníes o chiitas han ido estableciendo nichos de poder en varios países vecinos. El caso de Irak es un caso típico donde gran parte de las Fuerzas Armadas iraquíes son de origen chiita y están enfrentadas con fuerzas sunitas que tienen en algunos países vecinos alguna importancia. El caso como, por ejemplo, en el Líbano, esta fuerza político-militar que es el Hezbollah, que apoya cualquier posición que Irán asuma en la región. Así que, y la vemos directamente en el caso de Siria, como los miembros de Hezbollah combaten a las fuerzas sunitas, que en este caso participan ahí, unos como ISIS, otro como el Ejército de Liberación de Siria, contra y apoyando al Assad, que es malagüita, pero es apoyado por los chiitas, ¿no? Sí. Entonces, es una especie de ajedrez muy interesante que se viene dando y que de alguna forma va estableciéndose una especie de tablero de ajedrez. El caso más emblemático es el caso de un enfrentamiento directo entre chiitas y sunitas en el Yemen. Yemen es el país más pobre del Golfo, de los países del Golfo Pérsico. Hay una guerra civil que Bueno, si lo lleva... escucha un árabe le dice el Golfo Árabe, otro le dice el Golfo Sí, Pérsico, claro, y es allí así es. donde está el enfrentamiento de En potencias, ¿no? El ese, en Golfo ese, Arábico-Pérsico. así es, en ese está la situación. Y bueno, la guerra civil que viene librándose en Yemen es fundamentalmente por grupos apoyados por Arabia Saudita y grupos apoyados por Irán. Ahora, una pregunta interesante. ¿Cree que si estos dos países, a fin de cuentas, asumen su responsabilidad dentro de la región, asumen su liderazgo dentro de la región y toman decisiones en conjunto para evitar cualquier tipo de conflicto o tratar de solventar situaciones como la de Siria, situaciones como la de Palestina-Israel, situaciones como las de Yemen, situaciones como la de Qatar en los últimos meses, se logra o por lo menos restituir el tema político dentro de Irak? ¿Realmente lo lograrían o son conflictos ajenos a cualquier tipo de liderazgo regional? Pero son conflictos muy profundos y sobre todo porque está metido el elemento religioso que le da un matiz mucho más complicado. Ahora, yo creo que esto es función de las cancillerías, de la diplomacia, tanto la árabe como la iraní, pero también de la comunidad internacional, buscar un acercamiento de ambos países para evitar que este conflicto pueda escalar en algo que nadie quiere,
que sea un conflicto abierto entre ambos, que puede traer repercusiones muy importantes, no solamente para el Medio Oriente, sino para todo el mundo. Recordemos que ahí está gran parte del petróleo del mundo y el tema de un conflicto en ese espacio, en ese territorio, puede tener consecuencias muy importantes para la economía mundial. Bueno, y todo va vinculado definitivamente al liderazgo de estas naciones dentro del territorio. Ahora vámonos a nuestro continente, América. Tenemos realidades complicadas, tenemos una realidad en Centroamérica en donde hay grupos subversivos, en donde hay grupos de narcotráfico, en donde existen las maras salvatruchas del Salvador, por ejemplo, que están expandiéndose por toda Centroamérica. Tenemos el caso de América del Sur, en donde está el caso venezolano como un caso político objeto de estudio interesante para los países que lideran el continente. Está el caso por ejemplo, el tema de la corrupción dentro de América del Sur. Estuvo Dilma Rousseff, que sigue ahorita en investigaciones, Cristina Fernández de Kirchner. En su momento entraron en crisis política estas naciones para poder lograr establecer un nuevo gobierno que bien o mal, pues sacaron a otros que estaban inmersos en temas de corrupción y que si esto también lo están, al parecer, pues tendrán que salir también porque están siendo investigados y serán juzgados a su debido momento si así lo amerita el caso. ¿Qué tipo de liderazgo debieron asumir esos países potenciales dentro del continente? ¿Cree que lo hicieron de forma correcta o cree que se pudo hacer un poco más en el caso de América? No, evidentemente que se pudo hacer mucho más. Perfecto. El caso de Brasil, y creo que ahí en el futuro se establecerá un parámetro de antes de Odebrecht y después de Odebrecht, por la forma como esta empresa actuó bajo digamos, no diría la protección, a lo mejor la protección es la palabra, pero sí a la forma como Brasil promovió a la empresa Odebrecht, que estuvo participando en una cantidad de países de la región y todos tienen el denominador común de la corrupción. Hay hay ahorita un proceso de enjuiciamiento del vicepresidente ecuatoriano por el tema de Odebrecht, pero también abarcó a Perú, a Colombia, República Dominicana, Panamá, por supuesto Venezuela, que es, digamos, donde se ha señalado que hubo la mayor corrupción por parte de la empresa Odebrecht. Bueno, esto marcó realmente un hito en América Latina. Entonces, por supuesto que los países debieron haber cuidado esta situación y evidentemente Brasil debería haber controlado lo que estaba sucediendo con esta empresa, ¿no? Bueno, lo que dice lo rescato en su totalidad. Creo que la corrupción es uno de los temas que realmente está acabando con América y sobre todo con Sudamérica. Considero que ciertamente el liderazgo de los países potencia pudiera aplicarse si en esos países potencia no existiera ese flagelo, pero lamentablemente también existe y resulta complicado poder solucionar ese tipo de conflictos en otro país cuando tú lo estás viviendo a nivel interno. Entonces, claro, es pues, lo que tú hablabas del modelaje, ¿no? Si de esos países se desprende este sistema en el cual la corrupción es un mecanismo que de alguna forma permea al gobierno, permea al resto de la región y sobre todo si estamos hablando de un país potencia como el caso de Brasil, vemos los resultados con los países vecinos de la región. bueno, nosotros tenemos que ir a un corte, pero continuamos con usted porque vamos a hablar sobre otros temas interesantes, ya que estamos en nuestro continente americano. Seguiremos conversando acerca de temas que tienen que ver con los organismos regionales de integración, con la diplomacia venezolana, porque usted como presidente del Colegio Internacionalista ha tenido ciertos acercamientos y además ha luchado por reabrir esa carrera para los diplomáticos, ¿no? Porque sabemos que los estudios internacionales son para licenciados en estudios internacionales, pero si alguien dio la cara por la diplomacia de nuestro país en algún momento fueron esos internacionalistas que se prepararon para ello. Entonces, en la próxima parte seguimos conversando con Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio Internacionalista.